María para que ella es la primera en contemplar el corazón de su Hijo, nos ayude a vivir este momento en sintonía con Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Hemos confiado. dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas tardes, Padre. En esta semana de preparación me corresponde compartir el tema: ¿es actual la reparación? ¿Tiene sentido hablar de la reparación del Sagrado Corazón de Jesús en estos tiempos? Y leyendo algunos documentos y el libro de espiritualidad conciliar de Urrutia, reflexionamos que es un hecho que ante el amor que viene a este mundo, la ingratitud de los suyos que no le reciben es una realidad, ¿verdad? Frente a Dios que se ha acercado a nosotros en su Hijo Jesús, el hombre le ha respondido en gran medida con la ingratitud. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del 10 al 11, en el mundo estaba, el mundo existió por ella, por la palabra, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Esa luz del Hijo de Dios sigue iluminando a todo hombre con las 1000 pruebas que cada uno vive, y los suyos siguen sin enterarse. No van al templo, no le buscan en la naturaleza, en la ciencia, es más, se ha convertido en un tema para muchos cancelado, el tema acerca de Dios. ¿Sí? Sin embargo, el Señor sigue buscando, ¿verdad? Y esto es provocado definitivamente, este rechazo de Dios es provocado por el pecado. Nos separa, nos aparta de la voluntad del Creador que nos ama. Es la deserción del amor. Cada vez que pecamos, rechazamos el amor, desertamos del amor, buscamos otra ruta que para nosotros nos parece saludable, nos parece buena, nos parece posible. Sin embargo, esa ruta, el desertar, el rechazar el amor, nos lleva, en vez de obtener plenitud, nos lleva a desfigurar la imagen que Dios ha plasmado en cada uno de nosotros. Desde que por el pecado fuimos alejados del paraíso, nuestro amor a Dios ha de tener el matiz, la característica de la reparación. Desde que el pecado está en el mundo, la reparación debe ser una característica de nuestro amor a Dios. Debe ser la respuesta de amor, debe estar involucrada en esa respuesta la reparación, el deseo de reparar el corazón de Jesús. No solo porque su justicia exige una satisfacción, sino porque si le amamos, si somos agradecidos con él, hemos de sentir en el alma, junto con su corazón, el desprecio de los hombres hacia Dios y hacia su Redentor. Por lo tanto, si nosotros amamos a Dios, nos debe doler. Debemos pensar en el rechazo que sufre
nuestro Dios, cuánto sufre el corazón de Jesús y por lo tanto compadecernos de ese dolor. Es como cuando usted se compadece del dolor de alguien muy cercano a usted, ¿verdad? Que llora su fracaso, que llora su error, que padece por alguna situación, usted también se compadece con esa persona. Asimismo, estamos llamados a ser con nuestro Padre, con nuestro Dios. Y si el pecado es una realidad que nos rodea, no podemos ser indiferentes al dolor que sufre nuestro Dios, el dolor que sufre el corazón amante de Jesús. El pecado es una negación del amor motivado en último término por la elección, por la preferencia de un placer propio, debe ser redimido mediante el amor. Solo el amor nos puede salvar y llevado hasta el dolor por obediencia. La manera como podemos responder al pecado, a la maldad de este mundo, al mal que existe en este mundo, es solo a través del amor. Y ese amor se debe llevar hasta las últimas consecuencias. ¿Quién es nuestro ejemplo para ello? Jesús, que obedeciendo llegó hasta la muerte, y una muerte de cruz. Así Él nos redimió, obedeciendo hasta la muerte. El Papa Pío XI, en la encíclica Miserentísimo Redemptor, nos dice acerca de la reparación al corazón de Jesús. Si en la consagración lo primero y principal es que el amor del Creador responda el amor de la criatura, y aquí se sigue otro deber, el de compensar con las injurias inferidas, lo cual se llama reparación. La reparación es una respuesta a ese amor de Dios. Es una respuesta a su amor, un corazón que ama y que agradece cuando ha recibido de Dios. Pretende no solamente decir yo te amo, sino decir lamento y sufro cuánto tú sufres, cuánto sufre tu corazón amante por tu dolor, y quiero ver qué puedo hacer yo para que te sientas bien, para que tu corazón sufra menos, para que tu corazón experimente esa reparación. Dice más adelante el Papa, este deber de expiación incluye a todos los bienes humanos. Y dice más adelante, aunque todo el valor de la expiación depende únicamente del sacrificio de Cristo, a él debe unirse la inmolación de los fieles. Como la consagración comienza y afirma la unión con Cristo, así la expiación la comienza borrando la culpa, la perfecciona participando en los padecimientos de Cristo y la consuma ofreciendo sacrificios por los hermanos. La reparación no es solamente caridad, puesto que es un modo de amar, sino que es el ejercicio más elevado de amor a Dios y a los pobres. Porque el amor implica sufrimiento y la reparación es amar a pesar del sufrimiento. No podemos entender el amor con un tiempo medido. Y muchos dicen, quizás yo amaré a Dios inconscientemente, ¿verdad? Lo dicen, lo practican, lo manifiestan con su vida. Yo amaré a Dios hasta que me llegue el sufrimiento. Alguna vez escuché a alguien decir, una persona ya mayor, yo cuando era joven quería morir como mártir. Yo quería ser mártir. Yo quería morir por la causa de Cristo. Y él decía, una reflexión muy seria, pero el día que a mí me abocotearan
por la causa de Cristo, hasta allí yo quise ser aquí. Dudó de la posibilidad de dar testimonio porque hubo sufrimiento. El testimonio de Cristo, el amor al corazón de Cristo implica sufrimiento. No es una actitud masoquista, pero es que podríamos hablar trayendo el ejemplo de nuestros padres. El amor de un padre o de una madre permanece para siempre. Me acuerdo de una vez hablando con una señora que tenía a su hijo en la cárcel. Decía, a mi hijo lo han visitado sus amigos, le han visitado 1 o 2 veces, pero ya de eso va a hablar. Quien siempre está allí soy yo. A pesar del sufrimiento, esta mujer sigue estando allí amando a su hijo, mostrándole su amor incondicional. ¿Cuánto más debe ser el amor nuestro por Dios? Debe ser un amor no solamente en los momentos buenos, tiene que también manifestarse en los momentos de sufrimiento. Así nos purificamos precisamente tomando en cuenta el sufrimiento, nos purificamos de la mancha de pecado, que es el impedimento para llegar al amor de Dios. También al preparar, ejercitar la mejor caridad con el prójimo, pues cuanto más perfectamente nuestro sacrificio responda al del Señor, más abundantes frutos obtendremos para nosotros y para los demás. Amar al Señor, amar y querer reparar el corazón de Jesús en medio del sufrimiento implica abrirme a mis hermanos y estar en la disponibilidad de amar a mis hermanos en medio del sufrimiento. Es el mayor bien que podemos ofrecer a nuestros hermanos, el mismo que Cristo ofrece al morir por nosotros. La redención y la salvación. Por eso podríamos añadir que la reparación es la parte más importante del culto al Sagrado Corazón de Jesús. La reparación es la parte más importante al Sagrado Corazón de Jesús. Decía el Papa Pío XI que la reparación es especialmente necesaria en nuestro tiempo. Es necesaria en nuestro tiempo, no es algo que ha quedado en el pasado. Y lo que he hablado de la reparación al Sagrado Corazón de Jesús, hasta ahora nos habla, o la intención es hablar acerca de la importancia de la reparación. Pero en 1928, el Papa Pío XI se pregunta aquello que es el tema hoy. ¿Realmente tiene sentido la reparación en nuestro tiempo? Y él señala que entre los mismos católicos hay tantos que viven ignorantes de las cosas divinas, están contagiados de doctrinas falsas, están llenos de vicios, están faltos de fe, esperanza y caridad, descuidados de la disciplina de la iglesia, descuidados o han descuidado a su familia, han descuidado la santidad del matrimonio, han educado mal a la juventud, han olvidado el pudor en la vida, en su forma de vida, han buscado de una manera ilegítima la popularidad, la riqueza, el bienestar. Ahora, escuchando esto en 1928, cuando vemos todos estos puntos que el Papa
evoluciona y los trasladamos a nuestro tiempo, nos damos cuenta que muchos de esos elementos que en aquel momento al Papa le preocupaban, se siguen dando. Siguen habiendo realidades, situaciones de pecado, toda situación de pecado ofrenda al Sagrado Corazón de Jesús. Pero en este tiempo hay situaciones mucho más graves y que nos escandalizan en muchos casos, ¿verdad? Que nos sorprenden, que nos ponen a pensar, esto jamás lo había imaginado. Y entonces nos damos cuenta que estas realidades que vivimos en este tiempo, cuando el Papa lo señaló, tal vez lo señaló con una clarividencia admirable, porque ahora estas situaciones se han agravado a nivel de la familia, a nivel de los jóvenes, a nivel de la iglesia y de las personas, de aquellos movimientos, hombres y mujeres que persiguen a la iglesia. Luego dirá el Papa, el Beato Pablo VI, el amor y la preparación son dos características de todos los tiempos, y hoy no dudamos en decirlo, que son más actuales que nunca. Papa Pablo VI, el 14 de abril de 1966, pronunció estas palabras. Es una característica de todos los tiempos. La iglesia sufre en nuestro tiempo. Basta escuchar o encender las noticias para darnos cuenta cómo hay de alguna manera una tendencia de muchos medios a desprestigiar la iglesia, a dar a entender que nosotros como iglesia no somos una comunidad de hermanos que defiendan realmente el derecho de las personas, que dentro de la iglesia se han cometido abusos a menores, que no valoramos el lugar de la mujer en la iglesia. Van diciendo de nosotros que no somos una institución que realmente vive la fe, vive la caridad. Entonces, frente a esas acusaciones, ante esas situaciones, definitivamente nosotros tenemos que, en medio de esa situación de persecución, seguir en medio de nuestro sufrimiento, ofrecer ese sufrimiento al Señor. Cuando nos acusan de que como iglesia no defendemos los derechos de los demás, que somos una institución para muchos retrógrada del siglo pasado, cuando nos acusan de tantas cosas, cuando nos señalan de tantas cosas, ese sufrimiento es una vía que nos ayudará mucho a vivir esa disponibilidad a la reparación. Dice el Papa Pablo VI, aunque fácilmente nos engrandecemos con la posibilidad de gozar de una tranquilidad estable, en la actual economía de pecado es el sufrimiento de la iglesia como un destino, como un natural a su existencia. La perfección cristiana lleva consigo, por su naturaleza puesta al mundo, un drama, un martirio o testimonio difícil, un sacrificio. Hemos de sustraernos a la suerte propia de la iglesia, debemos aceptarla vivir y alegremente, pensando que es la suerte de Cristo en la pasión para tener parte a su tiempo de gozo. El sufrimiento que hoy vive la iglesia debe ser una ocasión propicia para la reparación. El tiempo de persecución, y cuando nosotros sufrimos porque acusan a la iglesia, cuando usted escucha que por la calle hablan mal de la iglesia, hablan mal del sacerdote, hablan mal del papa, hablan mal del obispo, hablan mal de la religiosa, hablan mal de usted como catequista, esa es una situación propicia
para la reparación al corazón de Jesús, porque sus propios sufrimientos, consecuencia del amor a Cristo, es una ocasión propicia para la reparación. ¿Sí? Y entonces, en esa misma línea, al ver cómo el corazón del hombre se va alejando de Dios, se hace más necesario que nosotros estemos en la disponibilidad de decir: Señor, aquí estamos, con nuestro amor y con nuestro sufrimiento. El Concilio Vaticano II contempla el pecado del mundo, y en ese tiempo, entre los más graves, destaca el ateísmo. Recuerden que el Concilio Vaticano II fue realizado entre 1962 y 1965, y en aquel tiempo, entre otras corrientes, el socialismo marxista tenía una gran presencia, sobre todo en los países de Europa oriental, y Europa del Este, y esto trajo como consecuencia que el ateísmo hubiera influido mucho en aquel entonces. Y dice el Concilio Vaticano II con respecto a esta realidad que el ateísmo va desde quienes se imaginan un Dios por ellos rechazado, que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio, o quienes ni siquiera se plantean la cuestión de su existencia, hasta los que voluntariamente apartan de su corazón a Dios y evitan las cuestiones religiosas, desoyendo la voz de su conciencia, o los que cuando alcanzan el poder atacan violentamente la religión porque niegan toda dependencia de Dios, doctrina favorecida por el sentido de poder que el progreso técnico da al hombre. Esto está en Gaudium et Spes 19:20. Ante los pecados del mundo, el Concilio proclama la necesidad de la reparación. Los valores del hombre, a causa de la corrupción del corazón humano, sufren con frecuencia de las desviaciones contrarias a su debido orden, y por eso necesitan purificación. Esto está en Gaudium et Spes número 11. Estamos hablando de una realidad de la década de 1960, y vemos años más tarde cómo el ateísmo se ha ido en aumento. Muchos ven esto como incluso se ha convertido en muchos ambientes como una especie de moda, ¿verdad? Algunos hablan de ser ateos, otros de ser agnósticos. Vemos cómo nuestra sociedad se ha visto envuelta, ¿verdad?, por situaciones de pecado. Como dice el Papa Francisco, vivimos la cultura del descarte. Vemos cómo hay leyes en favor del aborto, leyes en favor de la eutanasia. Vemos leyes que afectan a la familia. Por ejemplo, los matrimonios, las mal llamadas uniones de parejas de personas del mismo sexo. Vivimos la cultura del relativismo. Vivimos en un tiempo, y actualmente hemos visto hace una semana, cómo se está dando el movimiento terrorista a nivel mundial, y para muchos es tal vez ya el inicio de una tercera guerra mundial. Decía el Papa Francisco que se está dando una tercera guerra mundial a pedazos, por momentos. Las guerras, la violencia manifestada de diversas formas, la indiferencia que vive el hombre, son realidades de pecado que hoy, más que nunca, es necesario asumir
pero también porque sabemos que el corazón de Cristo ha triunfado, ha vencido. Entonces esa sea nuestra motivación para estar siempre en la disponibilidad de amar y reparar el corazón de Dios. Esto no lo podemos hacer desde la soberbia, no lo podemos hacer desde una actitud orgullosa, no lo podemos hacer desde una actitud vanidosa, lo tenemos que hacer desde una actitud de gratitud, porque reconocemos que Dios lo ha dado y lo ha hecho todo por nosotros. Nosotros, al querer reparar el corazón de Cristo, debemos estar también atentos a querer mirar la realidad de nuestros hermanos. No podemos vivir en la indiferencia. La reparación, y de una manera indudable, nos lleva a mirar también el sufrimiento de nuestro mundo, el sufrimiento de nuestros hermanos, el sufrimiento de aquellos que lloran, que sufren por la injusticia, que sufren por la violencia, que sufren porque sus familias se han fragmentado. ¿Y por qué también nosotros la reparación nos lleva a contemplar esta realidad? Porque el llanto de los niños, el llanto de los jóvenes, el llanto de los adultos, el llanto de la humanidad, también Cristo la ve y la sufre. En estos días, cuando leíamos en el Evangelio que Jesús lloró al contemplar Jerusalén, decía el Papa, hoy Jesús sigue llorando por las guerras. Y podríamos aumentar, y podríamos decir, hoy Jesús sigue llorando por los problemas que hay en nuestra sociedad, alejada de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es no solo actual la reparación del corazón de Jesús, es necesaria la reparación del corazón de Jesús. Nosotros debemos realmente creer apóstoles del corazón de Jesús, para que, veniendo de su corazón toda la gracia y toda la misericordia, luego seamos capaces de que ese mismo corazón podamos decirle, aquí está el mío. Señor, tu corazón sufre, pero aquí está el mío. No es perfecto, no es el mejor, pero aquí está mi corazón, mi vida entera, para que tú hagas con ella lo que necesitas. A pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades, saber que allí estamos frente al corazón de Jesús, estamos ante el amor y ante la fuerza que mueve este mundo. A este mundo no lo mueve ni lo salva el dinero, no lo mueve ni lo salva la tecnología. A este mundo lo mueve y lo salva el amor y solo el amor. Entonces, que sea parte de nuestra vida, que siga siendo parte de nuestra vida el deseo de reparar el corazón de Cristo. Que siga siendo parte de nuestra vida ofrecer, como lo diría San Juan Pablo II en la carta sobre el sufrimiento humano, que sea nuestro ofrecimiento un culto agradable a Dios para reparar su corazón y así unirnos al corazón de Cristo, que en la cruz derramó sangre y agua como signo de su amor, de su misericordia para todos los hombres y mujeres. Entonces, que este momento sea un momento de reflexión y de ofrecimiento al Señor, a pesar del sufrimiento,
a pesar de las pruebas, a pesar de que por ser cristiano, por ser católico comprometido, me miren mal, hablen mal de mí, se burlen. A pesar de eso, seguir ofreciendo al amor perfecto todo cuanto yo soy, de tal manera que el corazón de Cristo, que sufre por los pecados de la humanidad, en mí tenga un apóstol dispuesto a dar la vida